Buenas. Costa Rica. Buenas noches, ¿qué dicen? ¿Cómo les va? ¿Qué cuentan? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo anda Campolongo? ¿Bien? Muy bien, muy Está bien. vivo, uno tiene que preguntar muchas veces. No lo vimos mucho tiempo, yo dije... Volví y seré millones. Volvió, es la idea. Sí, vamos a volver. Lo extrañábamos. Che, esperen, ¿llegó el ditatilla o no? Están llegando en cualquier momento. Está llegando. Sí, sí, sí. ¿Saben qué va a denunciar? ¿Qué? Persecución política. Oh, Tenés que robar tú en este país, es persecución política. No, Obvio. Sí. No sé, en este caso no amerita. Sí, sí. 51% de los votos sacó. O me están estigmatizando. Estigmatizando eso mejor. Bueno, gracias por estar del otro lado. Todo se debate en una jornada. La verdad que la ciudad estuvo hermosa y tranquila, divina, para salir con los chicos a disfrutar. ¿Qué? Vive y disfrute Buenos Aires. El 9 de julio, ¿no? ¿Qué día hoy, por favor? ¿Cuántos cortes fueron en todo el país? 50. No, en el país. No, en todo el país No, en 50. todo 50. 50. En No, todo el chicos, país mucho 50. más en el país fueron. No, en todo el país 50. Nina, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? Aquí andamos. Sí, gracias por venir, ¿eh? Gracias. Bueno, muchos invitados. ¿Cómo andan, Menem? ¿Bien? Bien, muy bien. La primera vez que Gracias. viene, ¿no? Sí, gracias Bueno. por la invitación. Por la cara no lo saco. No. Viste que los Menem tienen los rasgos grabados. No, la barba. ¿Eh? La barba, el pelo No, un poco más son largo. todos iguales, todos iguales. Un sello tienen. ¿Cómo anda, Oliveto? ¿Bien? Todo bien. Buena iglesia, muchos invitados más. Buenas noches a todos, los que se van sumando. Hola. Hoy 14 cortes, laburar en la calle es imposible, uno los entiende, pero sigue siendo el mismo país de siempre, lamentablemente. Buenos Aires sitiada. Cuando parecía que la ciudad había llegado al extremo absoluto del caos, aparece un nuevo día de cortes que supera todo lo visto hasta ahora. Hoy hubo más de 50 piquetes que volvieron a sufrir todos los porteños. ¿Quiénes son los dueños de las calles? De Rivadavia y Callao, terrible el corte. El primer corte del día, el primero de 50. Y los días que hay complicación de tránsito, los pacientes no pueden llegar. No se puede trabajar directamente. Ya hay muchas complicaciones, tanto por Corrientes como por Callao. Todos los días que existe un corte siempre va a haber inconvenientes con los clientes. Un corte que 6:30 de la mañana aproximadamente se levantó de Avenida Belgrano y 9 de Julio y se trasladó donde estamos ahora, Piedras y Avenida de Mayo. Como ven ustedes, el tránsito vehicular en esta zona está completamente cortado. Hace media hora que estoy dando vuelta para poder llegar. Panamericana y 197. Fuerzas de seguridad y gendarmería están en el lugar. Hay hasta 4 kilómetros de cola. Accidentes en Panamericana, producto del corte. Esta imagen de la autopista La Plata. La mayoría de los manifestantes aquí son mujeres y chicos, sí. Muy pequeños, Sí, algunos es una en práctica sus que cochecitos. han tomado ya en los últimos meses precisamente para evitar que actúen las fuerzas. Es numerosa la cantidad de manifestantes, esto también hay que decirlo, en el puente Pueyrredón. La fuerza de seguridad se corrió y, como dijo uno de sus jefes, le regalaron el puente. Es imposible que un país funcione de esta manera si no se está dentro de la ley, dentro del orden. Ahora que estábamos acá hablando recién con los compañeros, queremos saber cómo se va a continuar, ¿no? Cómo vamos a seguir como sociedad. Más allá de los reclamos de unos, de otros, que pueden ser justos, la discusión es cómo se hace para salir de todo esto. Esto no sucede en ninguna parte del mundo. Yo no puedo ir a elegir el país que quieras. Vos cortás una calle y vas directamente preso. Ahora, más allá de que el reclamo sea justo, como en la mayoría de los casos es, la manera es anticonstitucional. Buenas noches. Sí, ¿cómo estás, Santi? Lo hablamos muchas veces, la Argentina de la extorsión. Te sumo al informe que no estaba, el tema de los motoqueros, que hasta hace minutos estaban cortando también la 9 de julio por el tema del casco. Están en contra de que su patente aparezca en el casco por cuestiones de seguridad, un decreto que sacó la ministra Bullrich, así que es el cierre de una jornada tremenda. Vamos camino a superar, si seguimos así de esta manera, el récord que ya había sido el año pasado de 6.490 cortes, mucho más de 5 o 6 piquetes por día. Lo curioso, o no, cada uno sabrá, es que nunca en la historia las organizaciones piqueteras llegaron a tener tantos fondos y tanto poder como tienen ahora. 30.000 millones de pesos de la emergencia social que se acaba de reglamentar días atrás, estatus de sindicato, lo marcamos, aguinaldo, vacaciones pagas, paritarias una vez al año, ART, obra social. Así que hoy la ministra Patricia Bullrich salió a decir que más allá de las cuestiones legítimas de los reclamos, hay cuestiones políticas. Directamente Bullrich habló de
ingobernabilidad de grupos políticos que están buscando desestabilizar a Mauricio Macri. Rafael es referente del Movimiento Popular La Dignidad. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Te escucho. Bueno, creo que va a haber más cortes todavía, porque cada vez que salen nuevas encuestas, cada vez hay más pobres en Argentina. Si bien desde la CETEP, los trabajadores de Economía Popular, no nos arrogamos la representación de los pobres en la Argentina, pero es cierto que en un año creció 1,5 millones de pobres, a lo cual, en la medida en que no se resuelva con trabajo, con un programa económico que ponga al hombre al lado del trabajo, en el centro de la economía, yo creo que van a seguir habiendo más cortes todavía. Por favor. No, yo creo que, a ver, siempre hay dos partes, ¿no? Me parece que es cierto todo lo que dice Johnny, pero también es cierto que la reglamentación tardó 3 meses y que el dinero no se lo bajaron a una hora. Y aunque nos parezca que son extorsivos los cortes, digo, la sociedad argentina se acostumbró a que se corta por cualquier cosa, que es una vergüenza. Sí. Por otro lado, hoy terminan levantando el corte porque la negociación los convence. Digo yo, es necesario también que el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo, llegue a esta situación, a una situación extorsiva para poder hacer un diálogo y arreglar la situación. Si podrían haberlo llamado la semana pasada. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo compatibilizar, no? Primero, el derecho al ciudadano que va a trabajar, que paga sus impuestos, que pierde el presentismo, que llega tarde a su trabajo, que además que con sus impuestos paga todo este tipo de ayuda social, y también el derecho de que el Estado asista a los que no tienen. Y yo creo que acá hay que empezar a hablar también del control del Estado, de más Estado, porque el Estado no puede tercerizar en las organizaciones sociales la ayuda. Ya vimos lo que pasó. La ayuda. Sí, hay que controlar que el dinero llegue a la gente, hay que controlar si hay contraprestación, que la contraprestación se haga, hay que controlar cómo se sustentan también algunas de las organizaciones sociales, porque si todo está mucho más reglado, si los fondos llegan a quienes lo necesitan y si hay contraprestación por ese dinero, seguramente la calle no es la salida para solucionar Igual, Paula, los problemas. uno cuando quiere pedir laburo, de hecho, muchísimos acá seguramente nos piden laburo todos los días, hay otras maneras de hacerlo. Por supuesto. Yo coincido con lo que decís vos. La gente que está llegando a trabajar es la que paga los impuestos y la indignación, para sacar... cada vez tenemos más carga impositiva. ¿Hasta cuándo va a seguir resistiendo la clase laburante argentina que circula todas las mañanas como puede para tratar de llegar al laburo? ¿Y dónde está el Estado? ¿Dónde está el Estado? Porque obviamente ni las organizaciones sociales ni los ciudadanos pueden resolver este conflicto. Es el Estado el que tiene que resolver este conflicto poniendo orden. Evidentemente el reclamo puede ser muy justo, pero vos no podés afectar a toda la sociedad. Porque además la plata que hoy se destina 1,8, casi 2 puntos del Producto Bruto Interno, de todo lo que producimos nosotros, se destina solo a planes sociales. No hablo de jubilaciones, estoy hablando de planes sociales, los distintos planes sociales. Eso surge de los que van a trabajar. Y los que van a trabajar y tienen trabajo, si no llegan, es menos dinero para todos. Entonces, en algún momento no tiene que seguir este enfrentamiento entre gente que reclama por un derecho y gente que quiere ir a trabajar. Mucha gente muy necesitada está siendo cooptada y utilizada por los oportunistas de siempre, ¿no? Sí. Nilda es dirigente de Barrios de Pie. Buenas noches, Nilda. Buenas noches. Te escucho, por favor. No, yo creo que, a ver, la situación que estamos pasando nosotros los que menos tenemos, lo más humilde, ¿no es cierto?, en los barrios, hoy es alarmante. Yo trabajo en un barrio donde tenemos comedores, donde la situación realmente es alarmante, porque si nosotros teníamos alrededor de 50 pibes, hoy se triplica. Entonces, extorsión no, nosotros necesitamos que este gobierno tome definiciones concretas, ¿no? Hoy la clase trabajadora la está pasando muy mal, ¿no es cierto? Nosotros en los barrios ya no tenemos más changa, no hay laburo. Entonces, es muy difícil de mantener esta situación así. Nuestros pibes están mal, ¿no? La droga... Nilda, pero lo que te estaba diciendo recién acá Liliana, es que de los 8 millones de personas que laburan con trabajo privado en este país, aportan la mitad de lo que ganan para esa ayuda. Claro. Si una persona no puede llegar a trabajar, no puede circular, no va a haber plata para pagar.
todos estamos en una trampa. Y además suma algo, Santi. Porque no es que Macri va a sacar la plata de su bolsillo familiar y la va a poner. Ni tampoco Cristina la sacaba de su bolsillo. Los taxis no pueden trabajar, los colectiveros no pueden trabajar, la gente llega tarde, entonces deprimimos toda la economía, Nilda, y además también tenemos que ver qué pasa, pues si el Estado otorga 100.000 millones de pesos en subsidios, el tren que pagamos todos, el 90% lo paga el Estado. El colectivo que pagamos todos, el 60% lo paga el Estado. 30.000 millones a las organizaciones sociales, 30.000 millones a la CGT. No, más, adicionales. Adicionales. Son 30.000 adicionales. Entonces tenemos que vigilar porque o el dinero no les llega a ustedes, claro. Acá algunos acusan que en el kirchnerismo los punteros les robaban a ustedes, porque me parece que ya no hay forma de vivir. Tampoco podemos inventar más planes. Iglesia, buenas noches. Buenas noches. Nada, decían que iban a cortar todos los subsidios, todos los planes sociales. Cuando uno va a las cifras concretas, no solamente no se cortaron, sino que se aumentaron. 1 millón más. Por eso. Y a mí me llama mucho la atención esta insistencia en el aumento. Sí, aumentó la pobreza hasta septiembre, porque el gobierno tuvo que enfrentar una situación que era similar al 2001, con 7% de déficit fiscal. Ahora, vamos al tema de la pobreza y el empleo, que son centrales. Nosotros tenemos como ciudadanos por primera vez un INDEC que vuelve a ser confiable. El Ministerio del Trabajo y el INDEC dan de diciembre, Cristina, a diciembre, cambiemos 81.000 puestos de trabajo más, no menos, más. Y en todos lados se sigue hablando, se sigue focalizando en casos aislados, en sectores que pueden haber, desde luego que la situación de la desocupación no está solucionada. Pero a pesar del desastre que dejaron de un país fundido, en un año el empleo creció. Poco, pero creció. Segunda cosa, dicen, aumentó la pobreza. Yo tuve una discusión la semana pasada con Agustín Salvia, el del 32,9%. A mí me llama mucho la atención, porque el dato de 32,9% es de septiembre. Por primera vez la UCA, en vez de sacar los datos del momento, saca los de hace 6 meses, justo el peor momento. Además, un dato recontrafrito, porque el propio presidente, hubo informe del INDEC 32,2%, dio en septiembre, es decir, el mismo dato, el resto es error estadístico. Hubo una cadena nacional del presidente haciéndose cargo de la existencia de la pobreza, no diciendo que era menor que en Alemania, que era de donde veníamos, y insistiendo que quería que su gobierno fuera evaluado en términos de reducción de la pobreza. Desde ese momento hasta ahora, el propio Salvia, en la entrevista con Majul, reconoce que desde ese momento hasta ahora creció. Déjame terminar. Reconoce que creció el empleo y bajó la pobreza. Lo dice Salvia. Si le queremos... Yo creo que podemos discernir, podemos ser los enemigos públicos número 1, pero no podemos mentir para justificar que somos los enemigos públicos número 1. Que se diga acá en este programa que aumentó el empleo, a mí me parece que todos los panelistas acá tendrían que responder. De septiembre ahora aumentó el empleo. Tendrían que responder esa barbaridad, esa mentirosa barbaridad que implica no ir a cualquier barrio, a cualquier provincia, sea gobernada por cualquier partido político, que está así. La gente está así. Ahora, después discutimos los métodos. ¿Me tirás un dato? A ver, sí, por favor. Después discutimos los métodos. Vamos de uno, sí. Todo guitarreo, datos no tienen uno, ni un dato tienen, todo guitarrita, todo guitarrita, toda sensibilidad. Mentira era la del INDEC, menos que en Alemania, que era lo que votaban ustedes. Por favor, sí. No te confundas. Yo me acuerdo que cuando en el gobierno anterior salíamos a reclamar, era casi costumbre de algunos ministros, inclusive de la presidenta, la expresidenta, ¿no? Presidenta en aquel momento, decir que le hacíamos el juego a la derecha, que ¿se acuerdan de este? Sí. O que estábamos desestabilizando al gobierno nacional y popular. O sea que éramos unos gorilas que estábamos reclamando, siempre echándole la culpa a las movilizaciones. Ahora pareciera que los compañeros que no pueden resolver, porque el Estado no les resuelve con un modelo económico de exclusión, que no es un modelo que incluya, que no se ve por ningún lado donde se crean los puestos de trabajo, y lo que sí se ve todos los días es que despiden gente en todas partes. Un dato, tenés un dato. Pará. Un dato. Que despiden gente en todas partes, y todos los que estamos sentados acá, debemos tener a alguien en la familia, en el vecino, en algún amigo que perdió el trabajo o que está preocupado porque en cualquier momento lo suspenden o lo dejan, si tiene trabajo. Porque hay otro tanto que no tiene trabajo y que... Entonces ahora resulta que desestabilizan la economía,
quienes cortan los puentes o cortan la ruta. Pero es que no es la manera. Mirá dónde estamos con esa metodología. Porque están reclamando trabajo digno. Pero es que no es la manera, Pablo. No, que le paguen los planes. Pero no es la manera, no es la manera de cortar nada. No es la manera de cortar nada. Que lo resuelva el Estado de turno, para eso gobierna. Pero ¿cuál es el lugar de la protesta? No es la manera. No es la manera de más cortar. allá de que no tengamos acuerdo en esto, yo digo, hay que respetar que históricamente los pueblos se han expresado en la calle. Pero ¿En qué lugar ¿En qué lugar del mundo pasa esto que está pasando acá? En ninguna parte. ¿En qué lugar del mundo hay un plan económico que está excluyendo todo el mundo está bárbaro, en todo el mundo vive feliz, salvo en la Argentina que hay que cortar la calle. Todo el mundo. Escúchame, en todo el mundo se protesta. Espera que te contesto. En todo el mundo se protesta. Porque por supuesto que hay protestas. Salvo situaciones terminales, como fue el caso de Grecia, donde sí ahí estaba todo cortado. En general en el mundo se protesta. Primero se anticipa. Se trata, ahí yo te doy la derecha, el Estado organiza. He visto manifestaciones en plenas capitales de Europa, por ejemplo, avisando. Entonces generan caminos alternativos. Pero por otro lado, yo te hago una pregunta. Más allá de que el Estado acá no organizó el tránsito, ustedes, que son laburantes, ¿a ustedes les parece cortar el metrobús? Liliana, que no organice el tránsito. El metrobús, que le pague lo que le prometió. Perdón, que ¿por qué cortan el metrobús? Explícame. Un acuerdo ¿Quién no va en el metrobús? No va un dueño de una empresa. ¿Sabés quién va? El que labura. No me digas, el que se va al sur. Obvio que ¿Sabés sí. cómo ¿Para qué tenemos un ex juez, por favor, Gerón? Santiago, creo que esto hay que verlo, el tema de los cortes hay que verlo, si es legal o ilegal. Como primera medida hay que pasar una mirada a ver si hay licitud en lo que se está haciendo. Y entonces miremos lo que dice la ley. La ley, el Código Penal, reprime a la persona que entorpezca, que impida las comunicaciones, el transporte terrestre, también el marítimo, etc. Pero acá en este caso el transporte terrestre. Esto es el Código Penal que tiene aplicación en todo el país. Vamos al código que rige en la ciudad de Buenos Aires, que es el Código Contravencional. Dice que entorpecer también es un hecho contravencional. Solamente cuando se avisa con anticipación y se ejerce un derecho constitucional, que es el derecho de manifestarse, allí, respetando lo que dice la autoridad, lo pueden admitir. Y vamos al último protocolo que fue firmado por todas las provincias, ¿no? La nación y todas las provincias, que no se aplicó, pero que ese protocolo está vigente. ¿Y qué es lo que dice? Dice que hay que dar intervención a las fuerzas de seguridad. No, hay que darle palo y balas de goma y gas. No, para lo que van a reclamar. Si están planteando eso. Cuando hablan de poner orden, y lo que está haciendo es aplicar el código contravencional de la ciudad de Buenos Aires. Qué retrógrado, represivo. Eso tampoco está No, vos tenés un gobierno que te guste o no, te recibe y dialogan. Ustedes están acostumbrados. El año pasado 6.400 cortes. La expresidenta ya hablaba de un sistema que estaba realmente... ¿A qué estamos acostumbrados, Pablo? Pero a esto de cortar permanentemente, No, Pablo. No. ¿Qué solución le están dando a la gente? Pero que convoquen a un diálogo serio, responsable, vinculante, que resuelva los problemas, que paren los despidos. Bueno, pero vos querés crear un plan de que lo que le firman a los compañeros... Pablo, vos no sos gobierno, lo sumo votar al revés. Escuchame, Micheli, vos hablas de diálogo. La noticia de hoy es que mañana al diálogo convocado por la gobernadora de la provincia de Buenos Aires no va a ir ningún sindicato. Ni un solo sindicato, y los pibes, los más pobres, sin escuela. Me parece que diálogo, se está expresando... No te agarré de coyuntura. Estoy hablando de un diálogo social, serio, que venimos reclamando hace mucho tiempo y que este gobierno lo niega rotundamente. Díganme dónde está la mesa de diálogo social en la Argentina. ¿Dónde están sentados los empresarios, las centrales sindicales, los movimientos sociales y el gobierno? ¿Dónde están sentados? ¿Cuál es el espacio? Votamos en octubre. ¿A dónde está que vamos? ¿Dónde está? Dígame mañana a qué hora. Modelo, yo te digo. Por favor. Yo te contesto. No quieren dialogar. Yo te contesto. Ustedes quieren darle palo a la gente. Seguí hablando. En lugar de resolver los problemas, quieren darle palo. ¿Quién le ha dado palo? ¿Quién dio palo? ¿De qué estás hablando? 50 cortes, ¿quién dio palo? ¿Qué palo? Es lo que están reclamando ahora. Pero nadie reclama nada. El señor Iglesias... Tuvimos 12 años de esto. De populismo y demagogia y de corto plazo. ¿Qué me venís a hablar y a mí? votamos Si vos en los 12 años dejar de gritar arriba. no te vi salir a la calle. Yo salí a la calle en esos 12 años, vos no. Así que ¿qué te venía a hacer ahora? ¿A dónde salí? ¿A qué? En el 2012 aplaudir a Cristina debe haber venido. Micheli, te aviso, Micheli. No, a mí no las movilizaciones más grandes de la historia argentina fueron las de 2012.
contra el modelo de Cristina de populismo, Vos la cortoplacismo convocaste. y caos social. Vos la No, yo formé parte de los que fuimos y estuve en la primera línea. Así que las movilizaciones más grandes de la historia, yo estuve Vos y vos sos no lo estuviste. que se suman a y lo que criticar al gobierno votamos en anterior, octubre, después que vieron los bolsos con deja hablar, plata. Micheli. Sos kirchnerista hasta en esto, querido. Deja hablar, deja hablar. Deja hablar. No, Lo que votamos en octubre Y vos sos es- facho hasta en esto. Lo que votamos en octubre. Sí, yo soy facho, pero estoy con el gobierno que ganó las elecciones. Y vos estás ¿Qué me importa? armando con ¿Qué todos tiene que ver? estos y con los Y de yo la no estoy- CGT perdón, yo y no con, estoy y con Baradel. en ninguna Fijate con política quién te juntás. desestabilizadora, ni de aquel Fachos ni de- son los que voltean gobierno, La teoría del Micheli. complot. Anotá. Tanto poder tenemos. Por que favor, voteamos. Pablo, nadie pide palo, no, me parece que esa chicana... Yo no dije nadie. Acá a los. No, acá nadie No, ¿qué lo es el dijo. código contravencional, Nadie. Pablo? ¿De qué me estás hablando? pero hay un Te código. estoy hablando de lo A ver. que se eligió y lo que se votó, de eso te estoy hablando. Pablo, me parece que no podemos jugar con eso. Orden No, no, pedimos. Me parece Si que pide orden- el enojo y la chicana tiene que tener un Ojo, límite, no, organicémonos. no, Acá no, se hizo una chica. discusión, se votó una ley en el Congreso Nacional, no sé si algunos creen en el Congreso todavía o no, porque también eso está detrás. Hay gente que no cree en la democracia, ni en el Congreso, ni en nada de esto. El no creo que presidente sea- no cree en el Congreso. Si ve toda la ley de emergencia ocupacional. Pero hay ¿Por qué otra no la cosa. respetó? ahí. Por favor, por favor, estamos Micheli, ya- termina de digamos hablar. otra cosa. desocupación. Chicos, estaba hablando el compañero, por favor. Me sí. parece que llegamos a un punto en el que hay un grupo de gerentes de la pobreza que trabajan de eso. No son los sindicalistas. Pablo, por favor, respetemos un poquito, porque no es tu estilo este. Y me parece que vos tenés una representatividad que te ganaste con En el años de Parlamento, lucha, además. que todo el mundo te reconoce, que nadie te discute, y me parece que no tenés que caer en cosas que habitualmente no caes, me parece a mí. Ahora, sobre todo, hablemos de tu gremio. En el Estado las cosas han crecido, mantenemos 200.000 millones de empleados del Estado, se multiplicaron por todos los ministerios y dale, donde iba a haber un ajuste. Igual salimos a la calle, ¿por qué? Porque está el otro. Los muchachos acá de la CETEP, hubo un acuerdo firmado, acordado con el presidente, tardó en reglamentarse, se reglamentó, pero igual vamos a salir, porque vamos a salir igual. Entonces me parece que eso no puede ocurrir más. Y como vos dijiste, Santiago, yo estoy totalmente de acuerdo. Basta cortar la calle, se terminó. Llevamos 20 años de esto, en 20 años hubo soja 300, soja 600, dólar alto, dólar barato, gobierno de Duhalde, de Kirchner, de Cristina y ahora de Macri. Tuvimos todos los colores y seguimos con la misma. Entonces no hay ninguna excusa. Y lo único que ofrecen son planes sociales. Los planes sociales que ustedes Lo agarran y único que piden más. ofrecen los gobiernos a partir de Menem son planes ¿A sociales. cuánta gente sacaron de la pobreza los planes sociales, No hay un plan. No dan Ninguno, trabajo, nadie. ofrecen ¿Puede planes dejar de sociales. gritar? ¿Usted dijo algo? ¿Puedo Vos contestarle? vas al ministro de Desarrollo Social. ¿Puedo contestarle? Vas al Ministerio de Trabajo y te ofrecen planes. ¿Vos podés decir una cosa Sí, respecto ¿para qué quiero hablar, al Pablo? tema No hay- del empleado no hay público? gobierno, Del empleado no. público, ¿para qué Por no pase? favor, chicos, Un segundo, corto todo. Iba a hablar la señora. Iba a hablar la señora, Pablo. Sé respetuoso con las mujeres. Yo por pienso, favor. ¿no? Cómo nos boicoteamos los argentinos. Sí, pienso lo ¿Qué mismo. es esto? Sí. A ver, ¿quién va a venir a Sí. invertir a este país? Nadie. Nadie. ¿Quién va a generar trabajo? Pocos. La verdad. ¿Por qué no pensamos que tenemos que tirar todos para un mismo lado? No importa, el sindicalismo tiene que hacer que se genere más trabajo. Los trabajadores tienen que ir a trabajar. Y los que pagamos impuestos tenemos que seguir pagándolo para que el Estado se ocupe de educación, de salud, de mejorar la vida de la gente. La verdad, si yo fuera un inversor y veo este programa y veo cómo nos tiramos unos con otros, yo no sé si tengo ganas de Bueno, pero invertir. el inversor, tal vez pienso, perdón, tal vez Paula, pero pienso en irme a Uruguay o a otro lado. Pero perdóname, pero el inversor, Claudio, que es especialista en esto, lo puede ratificar o no, da la sensación de que está viniendo solo para poner los dólares en una ¿Y vos actitud pondrías especulativa. acá? ¿Quién va a venir? No, No, pero pyme, perdóname, sí, perdóname, a ver, dólares entrados. dejemos vivir, Y ¿no? el Por favor, informe sí, del Banco Central pyme de dio un que de negocio. cada 5 dólares, 1 va a inversión directa y 4 van al sistema A ver, Claudio, financiero. Eso está re mal. Absolutamente. Hay que cambiar el modelo económico. Claudio. Déjame seguir con lo que decía ella, que me parecía muy interesante. Es importante. Si hay algo que aprendimos todos en los últimos tiempos, ¿qué es lo que no sirve? No lo repitamos en algún punto. Esto es estructural. No va a haber una medida que va a curar lo que estamos viviendo. Las fotos que estamos viviendo no representan el pasado, representan el futuro, que eso es mucho peor. Cuando uno analiza el número de la pobreza, independientemente del número frío, el 60% son jóvenes. Jóvenes que están fuera del sistema. Jóvenes que quizás el país crezca, el país le empiece a ir bárbaro, pero con crecimiento económico no incluís a esa gente, porque hay empresas que van a necesitar empleados que necesitan trabajo y no machean. Por eso esto es mucho más grave. Lo urgente, poner medidas urgentes,
¿Cuánto? Acá hay mucha gente con mucha experiencia. El IVA era por 90 días, lo subieron al 21%, el impuesto al cheque por 90 días. La emergencia económica en el 2002 fue votada por 90 días y seguimos cada vez más. Eso no soluciona el problema. El tema es estructural. Si nos ponemos para resolver todo mañana, vamos a fracasar como sociedad. Más que golpes, nos tenemos que convencer, como decía ella, que somos nosotros. ¿Hasta qué punto vamos a seguir discutiendo cosas que no sirven? Igual convengamos con algo que decía, que yo también lo decía el otro día, que acá no tiramos todo para el mismo lado. No. Acá hay gente que saca mucha tajada de todo esto. Y es cierto que mucha gente pide un trabajo, mucha gente no pide trabajo. Santiago, Sí. ¿puedo, A ver, por favor, sí, Adrián. Adrián quería hablar. Sí, yo creo, a ver, hay que hacer un análisis de la situación rápido. Estamos en esta situación hoy porque fueron los 12 años peores en la historia argentina. Degradación de las instituciones, violencia, autoritarismo, el mismo gobierno nacional del kirchnerismo protegía tipos que tomaban comisarías, etcétera, etcétera, etcétera. Asume este gobierno con un avión totalmente en picada, y bueno, hay que parar la picada, arreglar, hacer el análisis, cuáles son las emergencias y salir adelante. Yo creo que el país está saliendo adelante. Ahora, ¿lento? Sí, es cierto. Ahora, recuerden todas las otras crisis que pasó la República Argentina, no se resolvió en 1 año y medio. Echarle la culpa a este gobierno de lo que está pasando hoy es por lo menos ridículo. Hay que esperar que pase el tiempo. 12 años nos gobernaron estos tipos que destruyeron la Argentina. Bueno, pero 12 años. Termino, Pablo. Sumale una contención al que no tiene la Pablo. charla. Pero la tiene. Termino. Creo que este gobierno hoy está dando a los planes sociales más plata que le dio el kirchnerismo. Sí. Esto es cierto, cuando decían que iban a cortar los planes, de que se venían, que no iba a haber más subsidio, nada de eso. Al contrario, todo lo contrario. Entonces creo que hay que dejarlo actuar. Hay que pase un tiempo prudencial. Ahora, a su vez, en estas situaciones que hay, creo que hay gente que realmente está pasando por necesidades que el Estado tiene que existir, pero también por otro lado, y esto ninguno de los que estamos acá lo desconoce, hay sectores de la izquierda que están intentando hacer una desestabilización al gobierno. Porque yo quiero decir una cosa. Qué locura. Pablo, te pido respeto, no sea patotero. Con respeto. No, con respeto. Yo te respeté, déjame que hable. Pero yo te digo una cosa, a ver. Las miles de ollas populares de hoy. El padre ¿Cuántos Macri salen? era destituyente. ¿Cuántos No salen? nosotros. ¿Cuántos salen? Mucho. Hay una gran logística. ¿De dónde sale la plata esa para todas las movilizaciones? Toda la movilización de la gente. ¿O no salen de algunas intendencias del kirchnerismo hoy para desestabilizar al gobierno? Porque hay muchas intendencias que hoy en manos del kirchnerismo que quieren desestabilizar el gobierno. Entonces las cosas hay que llamarlas por su nombre. Hay gente que realmente está pasando necesidad, pero hay otra gente también, punteros, que se aprovechan de esa necesidad, los llevan y le dicen o vengan o te hacemos que te bajen el plan. Y la gente va. Entonces, mirá los carteles. ¿Cuántos salen los carteles? ¿Cuántos salen los colectivos de la movilización? Entonces, de algún lado tiene que salir la plata. Por más que se enoje Pablo, porque yo creo, Pablo, por más que vos te enojes, Pablo, por más que vos te enojes... No, te estoy diciendo toda la logística, Pablo, vos sabés de qué te hablo. Pablo, vos sabés de qué te hablo. Pablo, vos sabés de qué te hablo. Termino. No, toda la logística de la movilización, Pablo. Lo que pasa es que vos, Pablo, tenés una idea anarquista que querés derrocar al gobierno. Patotero, ahora anarquista. ¿Qué más me das? Patotero y anarquista, las dos cosas. Y en un gobierno, la democracia, Pablo, la democracia se respeta. Y en todo el mundo lo que pasa hoy en la Argentina no pasa. Quieren protestar, están en todo el derecho de la protesta y yo comprendo que hay gente en situación de necesidad. Ahora, no le jodan la vida a 7 millones de tipos que transitan todos los días por la República Argentina. Y si tiene que actuar la fuerza de seguridad para que pase el Metrobús, que pase. Es como debe ser, como pasa en cualquier parte del mundo. Como pasa en cualquier parte del mundo. O en cualquier parte del mundo la policía, cuando hay una manifestación... A los golpes se resuelven los problemas. No es así, Pablo, no es así. Ustedes resuelven la plata a los golpes. Pero hay un término medio porque no es palo. Pero digo, Pablo, que la policía saque... vos pedís eso. No, yo no pido, Pablo, yo digo que la policía, si está interrumpiendo el Metrobús, ¿a quién le jode la vida cuando cortás el Metrobús? Al pobre laburante, al pobre laburante, sí, al pobre laburante, un montón de amigos. Tardan 7 horas en llegar a su casa. El Metro 1 lo puedes cortar, el Metro 1 es un servicio público, hermano, un servicio público. Sí, lo escucho diciendo de la logística y todo. Lo que hicimos nosotros hoy es sacar las ollas a la calle y mostrar
la necesidad de que están pasando nuestros compañeros, nuestros vecinos en cada lugar. La necesidad y el hambre que están pasando nuestros pibes que van a las copas de leche y a los comedores que tenemos. Nosotros no teníamos en las ollas, hoy teníamos caviar, ¿eh? Hoy no teníamos caviar en la olla. No teníamos caviar en la olla. Hoy teníamos agua. Yo eso lo comprendo, pero hay toda una logística de movilización. Agua y un pedazo de pollo que es lo que comemos los humildes. Y no comemos pollo, no comemos pollo, comemos lo que sobra del pollo, la alita, que le decimos todo. Pero hoy lo que sacamos en la calle es para mostrar la realidad que estamos pasando en los barrios, el hambre que están pasando los pibes y la falta de laburo, porque yo no quiero llevar a mi hijo a cortar una ruta y a comer un plato de agua con un poco de fideo. Yo no digo eso, yo comprendo la necesidad. Yo comprendo la necesidad. Y como decía lo que no puede pasar es cortar la calle para permitirle a 6 millones de argentinos, y no quiero vivir de un plan social. Quiero tener una obra social, quiero tener un aguinaldo, quiero tener unas vacaciones. Es muy fácil hablar desde acá sin recorrer los barrios y ver los pibes cómo se están muriendo en la calle. Señora, usted tiene razón. Cuando hoy caen 2 gotas de agua y nuestro barrio se inunda. Cuando no tenemos vivienda, cuando no tenemos nada. No se entiende. A ver, sí, por favor. Es muy fácil hablar desde acá. Hoy nosotros lo que hicimos es sacar nuestros comedores para demostrar la necesidad que estamos pasando en los barrios. Cuando no tenemos trabajo. Vos hablás que hay trabajo, que subió el... Decime que lo voy y lo busco. A ver. ¿Puedo terminar? Con todo respeto, señora. Con todo respeto hacia vos también. Bueno, yo te escucho. Sí. Bueno, yo creo que no se puede ver lo que pasó hoy desligado de la marcha de la CGT, que terminó como terminó, del paro y de un sindicato de docentes que está haciendo un paro salvaje y que no quiere dialogar. Me parece que es claramente, más allá de las necesidades que son reales y de mucha gente que la está pasando mal, una instrumentación política con vistas a un año político. Y voy a dar una cifra, porque escucho mucha gente guitarrear, no digo que las personas que van a la movilización, pero los dirigentes deberían tener alguna cifra en vez de sacar la guitarra. Cuando en plena hiperinflación, 1989, la desocupación era del 7 y pico por ciento, 7,6% si no me acuerdo mal. Plena hiperinflación. De ahí, de 1989 al 2015, pasaron 26 años. 24 años de gobierno del mismo partido político, del Partido Justicialista. Miren la epidemia de Nininí, miren la gente, el decrecimiento de las villas, miren la gente marginalizada y sin derechos. ¿Cómo salimos ahora? Es muy sencillo. No salimos repitiendo lo mismo de antes. Y salimos y estamos saliendo. Cuando uno va a los datos concretos, el gran problema que hay acá es que vivimos de emergencia en emergencia. Y hay mucha gente, no los pobres, sino sus dirigentes, que viven de la emergencia. Y eso se tiene que terminar, porque la emergencia crea más emergencia. Salimos con trabajo. Y le voy a contestar también a los que dicen que no hay trabajo. A ver, el presidente acaba de anunciar, para empezar, está en marcha el Plan Belgrano, el plan más grande de infraestructura del país, de la historia, para el sector más pobre del país, que es el norte. El presidente acaba de anunciar un plan de obras para la duplicación de las autopistas. Todo eso es trabajo, todo eso es mano de obra. ¿Cómo pueden? Y todo eso no es von Hayek, eso es el New Deal, es el Keynes. Es decir, ¿cómo pueden hablar del gobierno de derecha que no quiera trabajo? ¿De qué país vive? Mirada jurídica, creo que tenemos una confusión tremenda entre orden y autoritarismo hace muchos años y va a seguir, porque por lo que yo veo, porque ya es hasta intencional la confusión, porque ya una cosa es confundirlo así de casualidad, otra cosa es cuando te das cuenta que lo estás confundiendo a propósito. Despejar una calle no puede significar siempre Costequi y Santillán. No puede ser que la única manera de despejar una calle sea con muertos. Y el temor de la reta y de algunos es ese. No activamos porque la policía mata. Y la verdad que en algún momento tiene que haber una policía, un cuerpo profesional que genere libre circulación sin que sea sinónimo de muerte. Mirada internacional, en ningún país del mundo, ni Cuba, ni Estados Unidos, ni la ex Unión Soviética, tuviste 198 piquetes en un mes. No hay. Ni aún con toda la gente protestando contra Trump en la calle, no tuviste 198 piquetes en un mes. Mirada política. Desestabilización, no, me parece una exageración del macrismo, lo mismo que decía Cristina, una exageración total. Intereses políticos, sí, tampoco sean ingenuos. Si vos ves la gente que está organizando el acampe de 24 horas y los piquetes, bueno, te das cuenta, Pérsico, Alderete, Menéndez, Grabois. Mirada social y lo último que digo, muy complicado, por más que los números de la macroeconomía estén despegando, como decía recién Iglesias,
En la calle no se siente. Ventas en comercios minoristas cayó 4%, juguetería, calzados, relojes electrodomésticos. Pero el tema es si seguimos calle, cortando, ¿cómo seguimos hacia adelante? ¿Por qué no un punto intermedio? Y esto es lo que yo le traslado a los representantes de los movimientos sociales y a Pablo. ¿Por qué no, por ejemplo, haber hecho todas estas ollas populares y los acampes en las plazas? ¿Por qué tener que cortar la calle? ¿Por qué no pueden hacer en la Plaza de Congreso, en la Plaza de Mayo, en la Plaza de la República? Dirían que ensuciamos las plazas. No. Algo van a encontrar. Bueno, está bien. ¿Pero por qué no probamos eso? Liberamos. ¿Por qué no probamos resolver problemas con los pobres? Está bien. Pero hemos dialogando. Sí, claro. A ver, Lina, buenas noches. Lina, te escucho, mi vida. ¿Sí? ¿Cómo andás? Sí. Bastante caótica la situación, ¿no? Pero vos sabés de esto, Nina, vos la vivís, vos sabés, sí. Sí, no, venimos digamos, de un par de 12 años largos con esta situación de movilizaciones, que nos largada de planes y eso, porque bueno, mientras tanto de que no haya trabajo genuina, obviamente que el tema de los planes viene bien, porque hay que comer todos los días. Pero me parece que ya a esta altura por lo menos lo que estamos diciendo, y creo que coincidimos con todos los compañeros que cortamos la ruta y hacemos piquete, ya queremos trabajo. Y el tema del compromiso de esto de la emergencia social creo que no ha llegado y no llegó. O sea, no partimos el gobierno no está partiendo de una política concreta. Es decir, ¿cuándo va a desembolsar ese dinero para que llegue a la gente que más necesita? ¿Sí? Es la única forma, me parece, que si el gobierno no presta atención realmente a esta cantidad de manifestaciones y de esta característica, me parece que se viene tiempo horrible. Pero, entonces Nina, la idea es no volver a pasar Nina, por eso, si eso está porque hemos tenido experiencia, Nina, y no queremos volver a estar. Pero tampoco no queremos, momentito. Es ley y está reglamentado. El tema es que no queremos morirnos de hambre, no vamos a permitir tampoco. Esa es la cuestión. Nosotros estamos abajo y nos están pisando la cabeza todo el tiempo. El gobierno anterior y con este gobierno que hace 1 año, 3 meses, que no concreta las políticas, digamos, de compromiso que ha asumido. Nina, y que a un montón de gente le creímos o le creyeron. Tenemos una Pero ley yo del no estoy Congreso. defendiendo Perdóname, ni esto ni el otro. tenemos Estoy diciendo una ley del Congreso que si no llega a funcionar, nosotros como ciudadanos la tenemos que observar porque hay 30.000 millones de pesos. El monto de dinero de este gobierno, de 30.000 millones de pesos, más 1 millón más de planes, es altísimo. Entonces tenemos que ver si esto no llega, porque el día después de la impresionante movilización, el presidente que tardó 3 meses lo reglamentó. Está bien. El tema es ver también, porque Rafael plantea, vamos a pedir trabajo, pero hemos visto también, porque cubrimos todos los santos días lo mismo, que había grupos que pedían más planes. Y cuando el gobierno dijo, había una observación de un sector de 6.700 contraprestaciones que no estaban claras, porque es plan y contraprestación, se armó un escándalo. Entonces no digamos que todo el mundo pide trabajo. Pablo. No. Lamentablemente. Ahora vos fíjate porque lo que cada dijiste, vez pedimos Pablo. más planes en algunos Sí, sectores. Entonces Pablo, repasemos una por cosa, sector, vos Pablo. dijiste, después de la impresionante movilización, el gobierno lo reglamentó. Ahora, es sentido común. Pero tenés razón. Dejan que lleguen las cosas a un punto que es de altísima conflictividad. Pero hoy está. Y entonces ahí van y dicen, bueno, ahora vamos a resolver. ¿Por qué tienen que tirar Bueno, pero hoy está o no está. Hasta llegar a ese punto? Hoy está o no está. No, está bien, pero parece que hay algunos problemas que no se han resuelto. Siempre hay un problema. Pero si los compañeros de los movimientos hay un problema cada 2 salen minutos. a la calle, no creo que sea porque tienen ganas de ir a cortar la calle. Pablo, ahora, yo quiero hacer una pregunta, acá. Después de haber destinado tantos miles de millones en la Argentina en los últimos años en planes, ¿por qué hay cada vez más gente pobre? ¿Qué pasa con la gente que administra esos planes? ¿Qué pasa con los pobres que muchas veces son utilizados por gente que se llena de guita y de poder en representación de los más humildes? Ese es el punto central de la gran contradicción de los últimos años de kirchnerismo y de macrismo. En el 2007, 6.000 millones en planes sociales. En el 2011, 23.000 millones en planes sociales. 2015, 82.000 millones. Termina Alicia Kirchner, último año de Cristina. 2016, año pasado, Macri, 100.000 millones de pesos en planes sociales. Pero la pobreza siempre creció. 2007, 26%, 2013, 27%, 2015, 29% y ahora 33%. Entonces, la gran pregunta es,
¿son efectivos los planes sociales para combatir la pobreza o no? O no se controlan, o no llega a la gente. O no hay proyecto político. Claro, es ineficiente como se planifica. O no hay proyecto porque político. Si se terceriza a través de las organizaciones sociales, como hay organizaciones que son muy buenas y trabajan en qué territorio, debe haber otras que no lo hacen. Y la verdad que el Estado tiene que controlar, no puede ceder ese rol. El Estado tiene que estar y no tiene que ceder ese lugar ni a las organizaciones sociales, ni a los gremios, ni a nadie. Eso es un deber indelegable. Y me parece que si vos mirás la Auditoría General de la Nación, si vos mirás la CIGEN, no hay auditoría sobre cómo se administran Pero ¿cómo estos salir planes. ¿Cómo salir, cambiamos de este momento? Porque eso es un poco una salida un camino sin salida. No, porque pienso, la clase media, la clase laburante, la gente que sale todos los días a laburar, está agobiada. Pero está agobiada, pero aparte no puede pagar más impuestos ya. Porque más de la mitad del sueldo va a impuestos. Digamos, la clase más humilde, digamos, está agotada ahogada. Porque no llega. Digamos, esa es la trampa para el gobierno de Macri. A ver, esa es la trampa. La base de sustentación electoral y política del presidente Mauricio Macri es la que vos describiste antes, esa clase media trabajadora también, que votó por un cambio. Esa clase media trabajadora está en contra de los cortes de calles, de los piquetes y además todos los que están movilizándose hoy con justicia en sus reclamos, pero con una modalidad que muchos reprochamos, no son votantes, no lo van a hacer nunca, ni nunca lo han sido, de Cambiemos. Entonces, en un año electoral, el presidente Macri va a tener que pensar muy bien qué hace con esto. Los planes sociales crecieron, vos decías, ¿por qué no se sale de la pobreza? De 1 millón a 8,5 millones en 10 años. Lo que pasa es que el plan social, 800, 1.000, 1.500 pesos para una familia, lo que puede hacer es combatir la indigencia, es decir, la inanición de mucha gente que no tiene acceso al alimento, pero no resuelve la pobreza, Claudia, porque la pobreza es estructural, agua potable, claramente casa. Lo que describías recién es la eficiencia de ese gasto. Hay un ejemplo que se usa siempre en economía. ¿Por qué te cobran tanto de peaje y hacen tan pocas rutas? Y la contestación es porque el 40% de lo que recaudan se gasta en cobrarte. Entonces, eso es ineficiencia, porque poner la casilla y todo eso. Pero ahí tenés los gremios, el gremio del ahora te para creo que todo. sería buenísimo hacer el ejercicio, que alguien haga el ejercicio práctico del gobierno y nos muestre, bueno, de los 100 pesos que destino, de los 1.000, ¿cómo se distribuyen? ¿Cuánto llega a cada una de las personas que lo necesita? ¿Cuánto llegan? ¿Cuántos se van en intermediarios? ¿Cuántos se van de líderes intermediarios? El problema es que no haya rutas en Argentina y de los pobres ahora. Pero nadie dijo eso. No está diciendo eso. No está diciendo eso. Está siendo proporcional. Diciendo la eficiencia, ¿por qué el contribuyente o del Estado sale 100 y por qué llega uno al que lo necesita? ¿Dónde está la plata? Igual, Rafael, vamos a empezar a hablar, digamos, chicos, somos todos lo mismo y queremos, digamos, en esto tenemos que salir entre todos. Digamos, todos componemos la sociedad. Nos están diciendo. Todos componemos la sociedad. A mí todo hablar de ustedes a nosotros es espantoso. La semana pasada hubo 1 millón de personas en la calle. ¿Cómo aplicamos el código que quiere el señor ex juez? 1 millón de personas en la calle. Hay mucha bronca en la gente. Esto no se resuelve con el Código Penal. Y con bronca tampoco salimos. Por supuesto, hay que canalizar la bronca en otras cosas. Sí, en trabajo. Mucho más positiva, entre otras cosas. Sí. Cultura, educación, un montón. Respeto. Ahora, a mí yo lo que creo es que están hablando de dos Argentinas. Nosotros de acá, ninguno del PJ. 12 años nos comimos un relato. Yo creo que ahora están construyendo otro relato, donde vamos quedando siempre al margen un montón de argentinos. Nadie nos puede decir a nosotros que estuvimos con el gobierno de Kirchner. Nadie. Sí, por favor, Guita. 2 minutitos, porque me parece que hay que centrarse en la ley que ya se debatió y tiene una autoridad de aplicación esa ley. Esa ley contempla, y además lo debatieron las organizaciones sociales con funcionarios del gobierno, contempla cómo auditar que el dinero llegue a donde tiene que llegar. Ahora, además de autoridad de aplicación, acá se necesitan compromisos. Hay una figura muy relevante en todo esto, no se lo ha mencionado, que es el Papa Francisco, que está en diálogo con María Eugenia Vidal, que está con Juan Grabois y que puede articular. Igual podría articular mucho más, ¿no? Bueno, necesitamos en este momento. Quizás cuando se den las condiciones, pero yo digo, los compromisos que son. Primero, esto que dice Claudio, tiene que ser eficiente, no puede ser que esto sea clientelar. Yo te digo, hay muchas cooperativas que trabajan de manera bárbara. Eso puede estimular a otros cooperativistas si se acepta que un morocho que aprendió a ser cooperativista en la villa puede ser un buen profesor, pero también esta es una sociedad muy prejuiciosa. Yo quiero terminar con lo siguiente. En algún momento, en los compromisos, así como en Colombia se tardaron muchos años, acá se podría tardar unas semanas, para que alguien diga,
Señores, si llegamos a esto, no cortamos la 9 de julio y si tenemos que protestar, avisamos. Y si tenemos que protestar, lo vamos a hacer, como dice Gustavo, en las plazas. Porque si no hay compromisos, esto, en vez de tender por la positiva, vamos a terminar el nivel de conflictividad que yo te digo, Rafael, lo hemos vivido. Los que tenemos cana y muchos hoy no pueden estar porque están desaparecidos. Entonces, la verdad, aprendamos de la historia. Aprendamos de la historia. Magda, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. He escuchado con atención enormemente todos los aspectos de la cuestión sociopolítica, digamos, ¿no? Y hay algo que creo que nos está estamos dejando de lado. La ciudad y todo lo que la circunda se ha vuelto un lugar inhabitable. En el principio hubo una discusión canónica, académica, entre dos derechos: circular o reclamar y pedir justicia. Está muy bien. Luego se empezó a volver una cuestión poco a poco ridícula, como una discusión jurídica de coafer, de decorador. Es evidente que el derecho a impedir la circulación, robar la vida, llegar tarde a todos lados, enfermar, vivir bajo presión, ganó. Entonces un conflicto tiene que resolverse. Como no se ha resuelto, vivimos en un lugar inhabitable, irrespirable. Y de esto no nos tenemos que hablar, nos tenemos que dejar de hablar. Es fundamental. Sí, por eso no se puede vivir así. Una pregunta, Rafael. Sí, lo que describe Magda es la anomia y yo creo que estamos yendo hacia eso y mucho más, hacia una sociedad donde se destruye el orden social. Y es muy peligroso. Pero por supuesto. Es un poco lo que estaba diciendo Anguita, cuando sí que hay normas, hay un montón de leyes, hay un montón de normas, pero no se cumplen, porque da lo mismo cumplirlas o no cumplirlas. Un campamento en plena 9 de julio que puede durar por tiempo determinado. Yo tengo ganas de ponerme en la 9 de julio, el tiempo que yo quiera. Un paro docente con conciliación obligatoria o paro de lo que sea, paro de fútbol el otro día, conciliación obligatoria. No me importa la conciliación obligatoria, me parece, no la respeto, porque no tengo ganas, entonces no lo hago. Meter 300.000 personas en un recital cuando te dicen, mirá que son 155.000. No metas 300.000 porque puede haber muertos. Eso es la anomia. Cuando cumplir la ley o no da exactamente lo mismo. Y eso es lo que estamos haciendo. El problema es que los que gobiernan son los que menos cumplen. Y entonces, todos. Nadie cumple la ley en la Argentina, Pablo. Si yo soy el papá, el gobierno, los piqueteros, los empresarios. Escuchá un segundo. Si yo soy el papá en la casa y yo soy el que tiene que dar el ejemplo y no doy el ejemplo a mis hijos, no le puedo ir a reclamar que tengan conducta, no le puedo ir a reclamar que tengan una actitud diferente a la actitud contestataria o violenta, lo que fuera. Siempre doy el mismo ejemplo. No le puedo decir a mi hijo con un cigarrillo en la mano que no fume. ¿Cómo le voy a plantear? Pero esa es la justificación de que la violencia el gobierno, es un ejemplo ridículo. Un ejemplo concreto. La paritaria es libre y democrática. Espere, doctor, espere. La paritaria es libre y democrática. El gobierno argentino, el anterior, todos, los democráticos, firmaron convenios supraconstitucionales en el marco de Naciones Unidas, que es la OIT, la parte que corresponde a las paritarias, a la negociación colectiva, donde dice que el Estado no puede entrometerse en un acuerdo de parte. Los bancarios firman una paritaria con los bancos. Como al ministro de Trabajo y al presidente de la Nación no les gustó el porcentaje que firmaron, le anuló y tuvieron que ir a la justicia. Le puso la pata a la cabeza. Entonces el Estado, en ese caso, es represor y no cumple la ley que mismo firmó. Entonces, ¿cómo le va a exigir después a los jóvenes de este país que sean... Entonces todo un viva la pena. Yo voy. Hay que empezar con el ejemplo por arriba. Todos estamos esperando que llegue un Mesías que nos saque de este pozo y eso no va a pasar nunca. Si no salimos entre todos no nos saca absolutamente nadie. Estamos en el fondo del pozo y nos estamos matando entre nosotros mientras el agua nos va tapando cada día más. Obviamente que hay gente que de todo este quilombo, de todo este bardo, termina ganando, pero el país somos más de 40 millones y me parece que la gran mayoría queremos estar mejor. La pregunta es la siguiente: ¿cómo se sale? ¿Hacia dónde vamos? Porque yo quiero que la gente que menos tiene esté mejor. Uno trabaja, es una persona honesta, que sale todos los días a trabajar, que paga todos los impuestos y uno se pregunta, Paula, ¿dónde va la plata que yo aporto, que es mucha? ¿Dónde va? ¿Dónde va si cada vez más gente reclamando? Y evidentemente hay que revisar cómo se planifica en el país.
la planificación de políticas públicas. Hay tanto dinero para tratar de resolver tantas cosas y ese dinero no llega. Es un tema de planificación de la Argentina a corto, a mediano y a largo plazo. Pero yo te quiero decir una cosa. Cuando uno enseña a la facultad qué es la ley, es el orden social justo. Cuando no se cumple la ley, caemos en injusticia. Y ahí el Estado se tiene que comprometer. ¿Y qué es el Estado? No es solo el Poder Ejecutivo. Es el Poder Ejecutivo, es el Poder Judicial y es el Poder Legislativo. Entonces, yo te tomo esto que vos decís de los bancarios, que es un ejemplo. Ahora, a esa situación la frenó la justicia y funcionaron las instituciones. Ojo con seguir forzando la anomia, porque la anomia es la ausencia de ley, es la ausencia de instituciones y es el todo vale. Y cuando el todo vale en la Argentina... Pareciera que me lo decís a mí. No, te lo estoy diciendo a vos. Representación de un sector social son los trabajadores. Al gobierno hay que decirle primero. Esto es lo que di el ejemplo. Al padre de la casa hay que decirle, flaco, dejá el cigarrillo en el piso y no fumar. Pero tampoco un gobierno puede resolver todo. Bueno, Santiago, pues cobra para eso. Creo que estos ejemplos que se están poniendo no se corresponden para nada. ¿Por qué? Porque acá no es una cuestión de los que tienen una necesidad y el Estado. Acá es una cuestión de que hay terceros involucrados. Y si nosotros no empezamos, como vos decís, ¿cómo salimos? Empezamos a crecer en el respeto al prójimo, en el respeto que yo te respeto a vos y vos me respetás a mí. Y el Estado está aparte. Entonces, si no empezamos a respetar los derechos de los demás, bueno, obviamente, ¿cómo podemos creer o querer que nos respeten nuestros derechos? Entonces, esto es lo que está faltando. Todos los que están cortando, les importa 3 pepinos los derechos de la gente que tiene que caminar, etc. Bueno, y no es el Estado. No les importa es nada. la gente, son sus mismos semejantes. Entonces, esto es lo que tenemos que cambiar, empezar a ver el respeto. Y si para el respeto, si para poner orden, tiene que intervenir la policía, pues también lo tiene que intervenir para detener un ladrón. Sí, Nilda, por favor. Sí. A ver, la policía puede poner orden. Sí. No, ¿quién no va a poner? Los ladrones. Sí, claro. El respeto es la base de todo, ¿no? Yo entiendo perfectamente eso, ¿no? Para usted sería mejor los militares. Yo como hago, me dicen que tengo que esperar, ¿no? ¿Cómo hago yo decirle a mi hijo a la noche, mira, tu papá se quedó sin laburo, mira, tenés que esperar? ¿Cómo hago yo? Si no tengo para ponerle un plato de comida en la mesa. Y es muy difícil la situación. Obviamente que yo no quiero salir con mis hijos, ir y hacer un corte, pero bueno, esta situación nos lleva a eso. Pero Nilda, con respeto, ¿el Estado hoy qué te da? ¿Vos tenés un marido y 2 hijos, decís? Bueno, sí. Está no tu marido desempleado y vos... Lo hablo en general de lo... Los 2 están sin trabajo y tenés 2 hijos. ¿Son 4 ustedes? No, yo no. Hablo en general. ¿Vos sos sola? Sí. ¿Qué te da el Estado? Sos una desocupada. ¿Qué tenés? ¿Un plan? ¿Qué prestación tenés? Yo tengo un plan social. ¿Se puede cooperativista donde me organizo en mi barrio, a trabajar. Trabajo, tenemos talleres de costura donde y el Estado te paga y vos le das esa contraprestación. Rafael, ¿vos qué tenés? ¿Plan? ¿Trabajás? ¿Cuánto hace que no trabajás? ¿Cómo es tu situación? ¿Cuántos planes Yo tengo tenés? una cooperativa, bueno, Aguirre 29. Bueno, ¿y la acá cooperativa cómo distribuye el dinero y cuánto dinero te dan a vos por formar parte de la cooperativa? Es un bar. Es un bar, Aguirre 29. Ajá. Es un bar, digamos, que da a la calle, está muy bien puesto. ¿Y cobrás planes o algo vos? No, ninguno. Ningún hijo, nada. Y pensaba un poco haciendo historia, ¿no? ¿Cómo se fundó esta patria? Pues, pero, sí, a ver. No sé, no entiendo. Aquí va la pregunta del periodista. No entiendo. Esto empezó no entiendo. Aquí va la pregunta. A ver, ¿por qué no preguntan concretamente lo que quieren saber? Si tenés trabajo, de qué vivís, cómo haces para ir a las movilizaciones todos los santos días. En una yo te contesto como vivo yo. Yo te contesto como vivo yo. Yo te contesto como vivo yo. Nilda, yo no le hago una indagatoria. Yo sé, y hay gente que conozco que tienen hijos, cada uno cobra una asignación, planes, prestan como vos una contraprestación. ¿Cuál es el problema si es una Argentina donde de los impuestos armamos los planes? Como vivo yo. Yo te contesto como vivo yo. En un barrio humilde. En un barrio humilde. Donde hoy cayeron 2 gotas y tuve que salir, que estoy todavía todo mojada. Sí. ¿No? Donde los chicos no pueden ir a la escuela cuando llueve. Eso lo sabemos, está pésimo. No tienen cloaca, no tenemos absolutamente nada. Los chicos no pueden ir en general. Donde tenemos hoy comedores que están llenos. Sí. Que donde antes iban los pibes y ahora van los padres. ¿Qué dinero te da el Estado a vos? Porque hoy un jubilado en la Argentina a partir de marzo
va a cobrar una cifra pésima de 6.400 pesos. ¿Cuánto cobran ustedes? Yo cobro un plan Argentina Trabaja, donde me organizo en mi barrio con distintas compañeras, donde trabajamos en el barrio, donde tratamos de sobrevivir con esta plata. Porque si yo en este momento, los 4.000 pesos que yo gano de un plan social, ¿no? Me alcanzaría como para pagar un alquiler, los tarifazos y vivir dignamente. Yo no estaría acá. Yo quiero trabajar, yo quiero tener un trabajo, quiero trabajar. Pero te hago una pregunta, porque si no entendemos todo mal. Vos ganás 4.000 pesos por un plan. El gobierno dice que hay tarifa social. ¿Vos tenés tarifa social o tarifazo? Según en Tiene que tener tarifa tus social. impuestos, vos pagás. En la garrafa no tiene tarifa no? social. ¿Cómo? En la garrafa no tiene En la tarifa garrafa social. no, pero en la luz no pagás eso. ¿Según qué? Más allá de la historia de particular de cada uno, yo recién hacía una pregunta. ¿Cómo se fundó esta parte? Esto surgió antes del 2001. No, hablo de nuestros bisabuelos, de los que Nuestros bajaban, bisabuelos chicos, no los que bajaban de los planes. barcos. Pero esto no tenía planes Los contributivos. que bajaban de los barcos cuando no había nada, gente que se no vino de una tenía Europa nada. en guerra, prendida a fuego y llegaban acá sin nada. Laburaron. ¿Cómo empezaron? Laburaban. A ver, sí, por favor. La pobreza y la marginación en la Argentina empezó con el golpe del proceso. En el gobierno de Isabel Perón, la desocupación era la típica tasa del ejército desocupado que cambia. Era muy baja. Aumentó con el proceso. Alfonsín ligó y aumentó un poco más. Y diría que exponencialmente con lo que se llama vulgarmente el neoliberalismo, que se defendía por ahí, que tiene un apellido ilustre, generó el 18,5% de desocupación en la Argentina. 18,5%. Récord. Entonces, yo preguntaba otra cosa. No, pero pero ahí está la cuestión. Santiago, esto no se va a resolver de Quería volver un poco a la cultura del trabajo. Pero eso a se la quebró. cultura del laburo. Eso se destruyó, lo que dice. Mi abuela bajó del barco. época, Mi abuela bajó del barco y fue mucama. Y su marido se puso un bar. Y trajeron a sus parientes de España. Y así crecimos todos nosotros. Y mi mamá fue la primera en su generación que tuvo su secundario. Y yo, que fui su nieta, llegué a la universidad. Yo tuve posibilidades, yo vengo de un barrio humilde, yo vengo de Mataderos, no te creas que... Porque ustedes hacen la diferenciación como si nosotros fuéramos distintos. Tal vez tuvimos más oportunidades porque a mí me lo dio la escuela, la universidad pública. La universidad pública. Si yo no hubiese tenido la UBA, yo no me hubiese recibido de abogada. Yo trabajé en un negocio en 11, vendiendo uniformes de colegio para bancarme la universidad. Entonces, no prejuzguen, no crean que todos los que estamos acá tuvimos vida confortable, que la pasamos bárbaro. Yo me rompí el traste trabajando para poder financiar mis estudios. Y la Argentina... A mí me dio dirigiste la educación pública. Bueno, hubo otra. Adrián, que citaron acá. A ver, gracias por lo de apellido ilustre. Para mí es un honor llevar el apellido que llevo. Con mucha honra y con absolutamente mucho orgullo. No quiere decir que... Y con mucho orgullo. Lo que te quiero decir es lo siguiente. Porque acá no podemos meter a todos dentro de la bolsa. Es decir, porque hoy pareciera ser de que Alfonsín es el héroe o el gran, el que sacó adelante la Argentina. Recuerden ustedes, cuando Menem asume el gobierno era el 5.000% de inflación mensual. La pobreza de Alfonsín era el 38%. Eso cuando después de la hiperinflación. ¿Pero qué crees? ¿Que cayó del cielo eso? Bueno, ¿O es la lucha del poder? No, pero déjame terminar. Porque si no nos quedamos en la anécdota, No, porque... Lo que nos está pasando no es angelical. Entiendo, ya sé que no es angelical, pero... A ver, las cosas que llaman la porción, bueno, podés decir que todos los gobiernos, hay gobiernos que fueron malos, otros que fueron buenos, otros que fueron más o menos. Cuando Menem se fue al gobierno era la pobreza del 25% y la desocupación del 12%. Llegó al 18 en el 95. Está bien, pero en el 95 gana con el 50%. Y en el 2003 vuelve a ganar la elección. Claro, que ganó la elección. Esa fue la gran desgracia para el país. Esa fue la gran desgracia, que tu tío haya ganado 2 elecciones. Así no fue. Por eso, vendió todo lo que teníamos, por eso, cuando yo te digo que vos sos anarquista, que vos no respetás la democracia, te lo digo por eso. Yo tengo sentido porque común. vos, si te presentás, yo también soy una hijo de persona gana, inmigrante, silencio, que vino a hacer la se terminó Argentina. la historia. Argentina Hay que respetar la que República, vino tu tío Pablo. y la Hay que respetar la República y tenés que respetar la democracia. Por favor.
tenés que respetar la democracia. Fue una vergüenza. Respetar la democracia. Hubo dos procesos paralelos. Por un lado, el proceso de la destrucción de una Argentina incipientemente industrial en el 74. Es obvio, de hecho, en aquel momento no llegaba la desocupación al 7%. Y a partir de ahí el crecimiento fue imparable. Pero por otro lado hubo una destrucción de los valores. Y eso ocurrió mucho en la dictadura, pero lo completó la década del 90. Claro. No es así. ¿Destrucción de qué valores? Perdón. No hay que mentir. La falta de la cultura del trabajo, el individualismo, toda la filosofía del sexo y champán. Por favor, y eso generó lamentablemente. No podemos volver a una discusión del pasado. Yo te escuché perfectamente. Sí, pero ¿sabes qué? Te escuché como vos le pedís a Pablo que te escuche, entonces escuchás otras posiciones. Bueno, después vas a tener la posibilidad de decir lo tuyo. Entonces, lo que te estoy diciendo es que toda esa cultura del aguante que lamentablemente se trasladó a toda la década pasada y la famosa grieta, empieza, les guste o no, en la década del 90, cuando empiezan a destruir más puestos de trabajo, cuando empiezan a hacer que los proyectos sean individuales y no colectivos, y eso traslada a una crisis muy importante que termina implosionando en el 2001. Que después el kirchnerismo haya hecho un gobierno, a mi juicio, malísimo, teniendo la mayor cantidad de ingresos de divisas y no haya producido ningún cambio estructural en este país, muy por el contrario, haya profundizado algunas cosas, es otro cantar. ¿Te puedo hacer una pregunta? Pero los valores que tenía esta sociedad en la década del 80 se perdieron por completo a partir de la década del 90. ¿Te puedo hacer una pregunta? Quiero hacer una pregunta, Santiago. ¿Quién gobernó del 99 al 2001? Sí, la Alianza. Bien, y son los responsables de lo que pasó en el 2001. Sí, son los responsables de lo que pasó en el 2001. Ustedes le habían dejado la bombita bien preparada. Ellos no supieron. Para un minuto. Seamos más allá de la bombita que le puede haber dejado al menemismo, ¿no? El gobierno de la Rúa, al cual voté, defendí en su momento, fue desastroso. Una vergüenza. Claramente, que a finales de 2000 hubo una campaña de desestabilización de un sector de la provincia de Buenos Aires junto con Alfonsín. Porque yo estaba en ese momento en el Congreso de la Nación, la noche del 20 al 21 de diciembre. Pero no tenga la menor duda. No fue golpe. Vamos a ordenar. Minuto. El informe habla de quién financia los piquetes. Estamos en una ciudad, en un país lleno de piquetes. Hoy fue un día tremendo. Mira el informe.